Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21 por la pantalla de C5N en una semana muy pero muy especial. Por varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con, por supuesto, la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados, no solamente por el tema en sí, ampliación de derechos, de una discusión muy pero muy interesante desde el punto de vista de la vanguardia, como ha estado la Argentina en otros momentos de la historia, sino porque es un proyecto del Poder Ejecutivo. No hay muchas agendas que el Poder Ejecutivo, en términos ofensivos, en el mejor sentido de la palabra, haya podido instalar este año. Este es uno de ellos y es, así como fue la gestión por la vida y la salud de su libertad ambulatoria de Evo Morales, una agenda que por supuesto es una agenda histórica del movimiento de mujeres, pero incorporada exclusivamente por el presidente de la República, en tanto y en cuanto lo envía el Poder Ejecutivo. Alguno me dirá, bueno, no, pero ahí gravitaron la secretaria de Legal y Técnica, la ministra de Mujeres, la secretaria de Acceso a la Salud, lo hizo también la asesora del presidente Dora Barrancos. Todo es cierto, pero a quien se le va a terminar cargando el triunfo, o se le hubiera cargado la derrota, si hubiera ocurrido en la Cámara de Diputados, no sabemos qué va a pasar en el Senado, hubiera sido o va a ser al presidente de la Nación. Por eso esta es una agenda que nace de las entrañas del Poder Ejecutivo Nacional. El otro punto, y que tiene que ver con una persona que yo mencioné, tiene que ver con el viaje de Carla Bisotti a la Federación Rusa con otros representantes del Estado Nacional para la gestión de la producción y desde dónde se va a traer la Sputnik para vacunar a 10 millones de personas, este es el número que plantea el gobierno, entre enero y febrero del 2021, es decir, a finales de febrero del 2021. ¿Por qué? Lo más probable es que se extienda un poco más, que las vacunas que vaya a pedir el gobierno sean, o en realidad la cantidad de gente, si el gobierno logra cumplir con su plan de vacunación con las Sputnik, sea entre el enero y fines de marzo, le diría, porque recién en ese momento es que la vacuna de AstraZeneca, que es más barata y de una logística más sencilla, va a llegar a nuestro país y el gobierno apuesta a hacer ese trasvasamiento, esa transición entre una vacuna y la otra. Más o menos un porcentaje muy alto de la población se va a vacunar con la Sputnik y otro porcentaje se va a vacunar con la de AstraZeneca. Vamos a tener que esperar, según dicen los especialistas, hasta agosto del año que viene para tener un cambio sustancial en nuestro modo de vida. ¿Por qué es importante esto? Bueno, una cuestión obvia y elemental tiene que ver con la salud de los argentinos y de las argentinas. Pero una cuestión menos obvia tiene que ver con el presupuesto nacional. ¿Por qué tiene que ver con el presupuesto nacional? Por dos motivos. El primero es porque Martín Guzmán sostiene en privado que el presupuesto nacional se va a cumplir. Lo cual, yo se lo digo a usted y me va a decir, sí, claro, es una ley que se aprobó en el Congreso de la República. Sí, pero en general la tradición argentina es que el presupuesto nacional no se cumpla. Que sea como una guía orientativa. Pero después hay adendas, hay asignaciones extrapresupuestarias, una serie de cuestiones que por supuesto además tienen que ver con la fluctuación de la economía argentina, que es muy dinámica, por decirlo de una manera elegante. ¿Y por qué con el presupuesto? Bueno, porque el gobierno prevé en la ley de leyes un 5.5% de crecimiento para el 2021. ¿Sobre qué se sostiene ese crecimiento del 5.5% en el 2021? Sobre que no haya segunda ola. O sobre que la segunda ola sea, de alguna manera, similar a lo que fue el comienzo del descenso de la primera. Es decir, no 12.000, 13.000, 14.000, 16.000 casos por día, sino una cifra sensiblemente menor. ¿Por qué? Porque si el gobierno tiene que volver a cerrar varias de las actividades económicas de la Argentina, de los sectores dinámicos y productivos de la Argentina, ese 5.5% de crecimiento, que Orlando Ferreres lo calcula para arriba, calcula un 7%, se va a tener que corregir a la baja. No hay manera que si un mes o 2 meses la Argentina tiene una cerrazón igual o similar a la del comienzo de la pandemia, ya por el mes de marzo, abril o mayo, la economía siga el curso normal que previó el ministro en el presupuesto nacional. Presupuesto que tuvo un veto
del Poder Ejecutivo y que generó el malestar de una provincia seguro y el riesgo de que sea un malestar de otra provincia. Le quiero hablar de esto en instantes nada más porque tiene que ver también con algo que forma parte de esto que decimos siempre que es un gobierno insular, con islas. Y cabe la pregunta de saber si esos vetos de Alberto Fernández fueron un mensaje también para la Cámara de Diputados. Pero lo vamos a conversar en instantes nada más. ¿Por qué? Porque cuando decimos vacuna y reactivación, la esperanza oficialista en el GRAF tiene que ver no solamente con la interpretación que hace el gobierno de lo que va a pasar con la economía, sino de lo que dicen los principales actores de la economía argentina sobre qué va a pasar con la economía el año que viene. Mire, hay algo que organiza todos los años el Grupo Techint, que es un seminario pro pyme, que lo dice el nombre del evento. Allí estuvo Martín Guzmán, que había dudado en ir al comienzo, y un amigo de él que tiene en común, no deben ser muchos porque vivió toda la vida en los Estados Unidos, con el dueño de Techint, lo convenció de ir. Y lo que más se viralizó, lo que más se comentó del encuentro o de la conversación, que fue una conversación muy productiva en lo público por lo menos, dura mucho, pero si tienen la posibilidad de verlo, se los recomiendo, fue este fragmento que les voy a mostrar a continuación, pero quédese porque hay uno mucho más interesante, o por lo menos igual de interesante que el que vamos a ver, que se comentó menos en la conversación entre Martín Guzmán y Paolo Rocca. ¿Dónde se establece el equilibrio de la cuenta fiscal? Cioè, ¿cuál es el nivel de gasto público que puede soportar un país que quiere crecer y una industria, emprendedores, empresarios que necesitan invertir? Ahí hay un punto donde yo creo que las expectativas miran también cuál es el nivel de carga impositiva sobre activo productivo soportable para poder crecer. Una cuestión central aquí es cómo se gasta. Y lo que nosotros hemos hecho en el presupuesto 2021 es redefinir cómo se gasta. Si miramos las distintas partidas, lo que vemos es que ha habido una reorientación del gasto hacia la inversión en obra pública y vivienda, la inversión en educación pública, la inversión en innovación y desarrollo. Después está la otra cuestión de, permíteme contar algo aquí, cuando nosotros trabajamos en esta articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado, hay una premisa que marcamos de entrada, que es que Argentina no está en condiciones de experimentar una reducción de los ingresos fiscales, justamente porque la estabilidad fiscal es un activo para es parte de lo que se necesita para la estabilidad macroeconómica. La sostenibilidad fiscal es un activo para la estabilidad. Entonces, hoy no estamos en condiciones de poder hacer cosas que impliquen una reducción de los ingresos fiscales. Por el contrario, necesitamos transitar en la dirección de poner las cuentas públicas en orden. La conversación que más se viralizó entre Martín Guzmán y Paolo Rocca, lo que se planteó como un contrapunto, una diferencia de criterios, algo por el estilo. Yo les diría que es bastante habitual que empresarios, los empresarios de la Argentina, producto de cosmovisiones y de identidades propias históricas y después distorsiones tributarias que tiene nuestro país, el planteo inicial que le hacen a los ejecutivos, se llame Macri, se llame Cristina o se llame Alberto Fernández, es una baja de impuestos. No hay noticia en esta conversación. Tal vez la noticia está en la imagen en sí. Un ministro de Economía de un gobierno peronista sentado en el cierre de un evento PYME que organiza el Grupo Techint. Ahora, esa discusión perfectamente no lo dice Guzmán y no lo dice Alberto Fernández. Alberto Fernández un poco más, pero no se lo deben decir a Paolo Rocca para mantenerla. Podrían haber dicho, bueno, en algún momento este tipo de decisiones económicas ocurrieron en la Argentina. Y no le fue bien a la industria, no le fue bien a las pymes. Y ocurrió en la historia reciente, en el mandato inmediatamente anterior al de Alberto Ángel Fernández. Vamos a ver un gráfico que publicó Daniel Steingart, que lo que muestra es cuánto cayó el PBI industrial per cápita a nivel, entre 2015 y 2019. Según estos datos, que ustedes lo pueden ver, la barrita roja, si usted no llega a ver los números, es nuestro país, para dejárselo en claro.
Argentina, según este índice, que insisto, es elaboración propia de Daniel Steingart en base a datos del Banco Mundial y de la Organización de Naciones Unidas, fue el país que más se desindustrializó en el mundo. No en América Latina, no en Sudamérica, no, no sé, se me ocurre circunscribirlo a... no en los países del eje sur-sur, no en los países donde rige la democracia liberal, no. Fue el país que más se desindustrializó del mundo, de todo el mundo. No hay ningún país en el mundo que se haya desindustrializado más que Argentina entre los años 2015 y 2019. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque le da de alguna manera una herramienta al gobierno para decir, miren, no sé si esto, lo nuestro va a funcionar, pero sabemos que lo que propone la oposición no funciona. Para la industria, por lo menos. Tal vez funciona para el agro, para los servicios financieros, etcétera. No es menor que funcione para el agro. Si uno mira la línea de exportaciones, después lo podemos hablar con Estefanía Pozo, el 90% de los dólares que entra a Argentina tiene que ver con agro derivado de agro. Pero lo vamos a conversar seguramente en un ratito nada más. Ahora, hubo otro pasaje de la conversación de Paolo Roca con Martín Guzmán, de Martín Guzmán con Paolo Roca, que es, me parece, mucho más interesante desde el punto de vista de la coyuntura que el pasaje que veíamos recién y que fue el más comentado o el más difundido después del seminario de ProPyme. ¿De qué vamos a ver ahora? Bueno, habla solo Paolo Roca en el video que vamos a ver a continuación y plantea, no solo según su perspectiva, sino sobre la encuesta que hacen en la cadena que tiene incorporada a muchísimas pymes, Techint, ¿cuál es la posición de él, que es parte del PBI de la Argentina, una parte importante, y de las pymes que trabajan con el Grupo Techint y todas las empresas del Grupo Techint? Esto decía Paolo Roca. Sin duda esto ha sido, de toda la crisis que vivimos, posiblemente la más dramática y también la menos previsible. Ha sido un año durísimo para nuestra familia, para nosotros, ha sido un año durísimo para nuestras empresas y ha sido un año durísimo también para nuestros países. La escala global de la crisis ha hecho que los caminos de salida, las oportunidades se han ido restringiendo en todo lugar. Pero yo creo que pasamos lo peor, estamos saliendo de la crisis y la encuesta que hicimos con la pequeña y mediana nos muestran, que trabajan en nuestra cadena, nos muestran una visión positiva. La pequeña, los miembros, los participantes de nuestra cadena de valor esperan un aumento de la facturación, un aumento de las inversiones importante, un 40% más, un aumento de la exportación también y un aumento del empleo. Entonces ven en el 2021 un escenario mejor, un escenario de crecimiento y todos sentimos haber superado el punto más bajo de la crisis. ¿Por qué este pasaje de Paolo Roca, que es performativo además lo que diga Paolo Roca para el resto del empresariado argentino, ni hablar para las pymes que trabajan con Techint, no fue el más comentado en los medios y en la política argentina? Bueno, evidentemente porque hay alguien que no está encima de los temas en el gobierno. Porque si hay algo que tiene para mostrar el gobierno de Alberto Fernández en el cierre del año desde el punto de vista económico, es que tal vez la persona que más tracciona desde el punto, insisto, de vista de las expectativas al sector industrial en Argentina, está diciendo que lo peor ya pasó, que las pymes esperan inversión, que esperan empleo, que esperan reactivación económica, que están viendo que se tocó ya el piso y que se empezó a crecer. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque el gobierno ya lo sostiene, pero para los sectores que escuchan a Paolo Roca, el gobierno no tiene credibilidad, o no para todos. Estoy haciendo una generalización que como toda generalización es absurda. Ahora, si alguien no hizo este trabajo de poner a lo mejor el foco sobre las declaraciones de Paolo Roca, tal vez es un problema del cual adolece
amplios sectores del gobierno, porque fue lo mismo que ocurrió con esto que les comentaba al comienzo, que tiene que ver con una modificación, con un veto que hizo Alberto Fernández de un artículo del presupuesto. El artículo es muy técnico, tiene que ver con una cuestión impositiva, eran dos cuestiones distintas, una eran zonas aduaneras especiales, las otras eran zonas francas, estaban en el mismo artículo, no importa, una cuestión técnica. Lo que ocurre es que ese artículo había sido negociado por la Cámara de Diputados con algunos gobernadores, o en realidad con los hombres fuertes de las provincias, por ejemplo el caso de Misiones, estoy hablando de Carlos Rovira, que ya le hizo saber su malestar al gobierno nacional por el veto de ese artículo que había coordinado, que había arreglado, que había acordado con el oficialismo en la Cámara de Diputados, concretamente con Sergio Massa. Hay dos lecturas para esto, la de las zonas aduaneras especiales, en este caso en particular, que es lo que pedía Misiones, tiene una cuestión política. Todas las provincias estaban pidiendo lo mismo. Si hay zonas aduaneras especiales en todas las provincias, se financia. El Estado, como decía Guzmán, no está para resignar dinero, ingresos al fisco. Distinto es el caso de las zonas francas, pero no me quiero poner técnico con este tema porque es aburrido. Lo que no es aburrido es preguntarse si este veto que sabe el presidente, porque es un enorme conocedor de la botonera del Estado, lo podría haber hecho en la reglamentación, es decir, se podría haber promulgado la ley y no haber vehiculizado estas cuestiones que se aprobaron con algunos gobernadores en la reglamentación. No fue un mensaje político. Si fue un mensaje político, la única interpretación posible es que haya sido o para los que negociaron del lado de los gobernadores o para quienes negociaron de la parte de Cámara de Diputados. Es decir, no negocien entre ustedes. No pueden pasar situaciones de esta naturaleza por encima de la Casa Rosada. No sabemos si fue o no fue un mensaje para Sergio Massa, pero sí nos podemos hacer la pregunta de si efectivamente ocurrió o no. Inmediatamente la reacción que tengo, que alguien me puede decir es no, si ayer Alberto Fernández y Sergio Massa estuvieron juntos en una actividad de esparcimiento y el veto fue el viernes a la noche. Bueno, esto echaría por tierra rápidamente esa hipótesis que yo estoy planteando. Me parece una pregunta prudente para hacer porque no fue la única, no era la única provincia que se veía beneficiada por esto. La otra provincia que tiene un apellido con más densidad que Herrera Huad es la provincia de Santa Cruz, que también había dicho, y esta vez fue públicamente Alicia Kirchner, que le interesaba especialmente la zona franca de Río Gallegos. Está claro que no es lo mismo discutir, por más que Rovira sea el hombre fuerte de Misiones y una persona muy respetada dentro del mundo del PJ de las provincias argentinas, de los gobernadores, no solamente del PJ, que con el apellido Kirchner. Eso de cara a los medios es nitroglicerina. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué no hubo, en ese caso, si se puede leer políticamente este veto del presidente, una cuestión muy técnica, irrelevante para el resto de la población, pero para nada irrelevante para las provincias que, las que querían replicar esto que había pedido Misiones, llamaron todos a la Casa Rosada, todos los gobernadores, y para los que negociaron esto, que sale de una manera de el Ministerio de Economía, se aprueba de otra manera en la Cámara de Diputados, llega a la Casa Rosada y se veta parcialmente algunos artículos de ese presupuesto. Es un artefacto complejo el Frente de Todos. Así y todo, si se me permite la redundancia fonética, cierra un año, probablemente tengamos una semana más para conversarlo, y los primeros días del 2021, en virtud de cómo salga la legalización del aborto, un año en el que, en el marco de una economía muy pero muy deteriorada que dejó el macrismo, en el marco de una cuestión atípica en el peronismo, que es que quien es presidente de la República no fue quien aportó la mayor cantidad de votos, con
una coalición y una conformación mestiza de muchos de los gabinetes y un loteo en el mejor o en el peor de los sentidos, como usted quiera, pero una distribución del poder entre organismos de control, ministerios, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que muestra con cierta precisión este artefacto tan complejo que les decía, que es el Frente de Todos. En todo ese marco, al que se le suma la negociación con los bonistas privados y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, le cae una pandemia encima. Una pandemia que, como venimos diciendo hace 15 días acá, le hizo pegar el peor palo de toda la historia económica al Reino Unido, de los últimos 300 años en realidad. En ese marco, el gobierno reacciona muy rápidamente con el ATP y con el IFE, rápidamente en materia de pensar la política y de ejecutarla. Tardó 60 días en aplicarse. Eso en la Argentina, con el nivel de informalidad que había, es muchísimo, muchísimo. Es decir, es muchísimo en términos de gestión, es muy poco tiempo. Y un dato bien interesante, que seguramente van a disentir mis compañeros de la mesa, pero casi lo utilizo como un puntapié para conversar con ellos en el disenso, es el número que tiene el Ministerio de Empleo que dirige Claudio Moroni en base a datos del CIPA, y es cuánto cayó el empleo registrado formal, es decir, trabajadores en blanco, en este año, mejor dicho, septiembre es lo que está midiendo el gobierno en esos números, no sabemos los números del último trimestre del año, en la Argentina. La caída de los salarios formales en la Argentina es 0.2%. 0.2%. Cayeron, a ojímetro se lo estoy diciendo, pero 3.3% en 2019, 6.6% en 2018 y 7.3% en el 2016. Crecieron 3%, más de 3% en el año 2017. Entonces, en un año con pandemia, con crisis de deuda, con restricción externa, con una caída global, como decía Pablo Roca, brutal, sin precedentes en la historia del capitalismo, los trabajadores y las trabajadoras formales, salarios registrados, en promedio, usted por ahí perdió 5 puntos y otro ganó 5, le estoy diciendo, para eso sirven las estadísticas. Yo no tengo ningún auto, Lautaro Maislin tiene 2, y para las estadísticas dice que los dos tenemos 1. Ni siquiera sé si tiene auto Lautaro Maislin, no le vamos a preguntar. Fue 0.2%. ¿Por qué doy este dato? Bueno, porque me parece que, si bien el gobierno tuvo muchísimas cuestiones en el debe en materia de gestión, no le erró en las prioridades, y si bien no es mucho, tampoco es poco. Y es un pavimento sobre el cual puede sostenerse para pensar el 2021.